Solamente puedo hablar con uno nada más, no con dos micrófonos. Buenos días, feliz sábado tengan todos ustedes. Es un bonito día. Los dos últimos días que estuve en casa, mucho viento y mucha lluvia. Pero yo agradezco la lluvia porque yo siempre digo y pienso, da agua a mi pozo de agua. Si no, se seca. Siempre que me baño, digo, Señor, ¿y el agua de dónde viene? Porque no estoy pagando agua. Pero gracias a Dios por el agua que siempre viene. El tema de este día que es una culminación de la media semana que estudiamos acerca de la diabetes. Fue un tópico bien sencillo, pero a la vez muy complicado. Sencillo en el sentido de que las recomendaciones eran sencillas y complicado porque hay millones de gente que mueren anualmente por causa de diabetes. Y el origen de todo esto es la razón por la cual elegí este tema. El tema es el apetito y la vida eterna. Ustedes se preguntarán cuando vean ahí invocación y el tema dice Pedro Flores y Flores está con doble S. Ustedes no han visto un apellido Flores con doble S, ¿verdad? ¿O sí? ¿Alguien ha visto eso? Yo tampoco. Hasta que 2 años atrás me dice el ciudadano. Entonces me preguntaron si quiere cambiar su nombre. Y yo dije, me gustaría cambiar mi apellido Flores por Segura. Pero conversando con mami, me dice, ¿pero qué va a hacer eso? Porque yo fui educado por una madre que me crió sola. Entonces yo quería honrar el nombre de mami. Dijo, no hagas eso, me estás negando a tu padre. Y efectivamente ella tenía mucha razón. Lo pensé y dije, voy a agregar una S de Segura al apellido Flores. Y de esa manera honro a ella. Dije, pues si acaso alguna vez vean eso, Flores, esa es la razón. No es porque existe Flores con doble S. Pero Flores con una S o con doble S sigo siendo la misma persona. Ok, Mateo 4:1-4. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender el apetito y la vida eterna? Y la gran importancia, este tema tiene 2 partes. La primera parte voy a hablar acerca de la tentación y la segunda parte voy a leer unas citas escogidas del Espíritu de Profecía. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué había pasado Jesús antes de que fuera llevado por el Espíritu al desierto? Había sido bautizado. ¿Qué palabras escuchó Jesús? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Qué palabras en la Biblia, en los Evangelios, encontramos que revela la educación de Jesús? El crecimiento de Jesús. ¿Se acuerdan eso? Y el niño crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Una vida en Nazaret era una vida como vivir en Los Ángeles, llena de maldad, llena de pecado. Como en Chicago, llena de maldad, como en Nueva York, llena de maldad, llena de pecado. Pero en esa suciedad se levantó una flor de loto, pura, limpia. Y ese era nuestro Señor. Creció de esa manera. Entonces, el Espíritu lo llevó para ser tentado. Algunas traducciones dicen para ser probado. Porque Dios, si ustedes van a Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Entonces la Biblia, cuando ustedes encuentren una contradicción en la Biblia, recuerden esto. Cuando ustedes encuentren una contradicción, por ejemplo, le menciono una en donde dice, en Proverbios dice, no miren al vino cuando rojea, ¿verdad? Parece atractivo, pero por dentro hace daño. ¿Se acuerdan de ese texto? Pero después van a donde Pablo y Pablo dice, toma un poco de vino porque es bueno para tu digestión. ¿La Biblia se contradice? No. La Biblia nunca se contradice porque es la palabra de Dios. Entonces siempre cuando ustedes piensan la Biblia se contradice, no hagan la asunción de corregir la Biblia, porque nosotros no podemos corregir al Omnipotente. Siempre hierren en el sentido de darle el beneficio, muchas gracias, el beneficio de la duda a la Biblia. En el caso del vino, el vino antiguo era jugo de uva, ¿verdad? Jugo de uva. Pero cuando en Proverbios se menciona el alcohol, porque enumera los peligros del alcohol, ¿verdad? Y en este caso, cuando dice el Espíritu,
llevó a Jesús al desierto para ser tentado, y después en Santiago dice, Dios no tienta a nadie. No, el Espíritu de Dios llevó a Jesús para ser probado. Habían pasado 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y Satanás se aparece. Hay 3 tipos de tentaciones que nosotros vamos a enfrentar en toda la vida. La Biblia lo menciona. Buscamos en 1 Juan capítulo, déjame verlo, 2:16. 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, me dice, ¿algunas cosas que hay en el mundo? No, dice todo lo que hay en el mundo. La concupiscencia de la carne. Otras versiones dicen los malos deseos de la carne. Luego dice la concupiscencia de los ojos. Otras versiones dicen la codicia de los ojos. Y luego dice la soberbia de la vida. Otras versiones lo mencionan como la arrogancia de la vida. Dice, esto no es del Padre, sino del mundo. Hay una guerra, en el mundo hay una guerra espiritual. Y esa guerra es por el dominio ¿de qué? De la mente. La mente tiene que elegir a qué máster, a qué señor, a qué amo servir. Y es una guerra que no es de un día, no es de un mes. Es de toda la vida, desde que nacemos hasta que el Señor nos llama. Eso me hace recordar estaba en el hospital y estábamos hablando del derecho en este estado, del derecho a portar armas, ¿verdad? Tener un armamento en la casa. Es necesario tener un armamento en la casa, especialmente para aquellos que vivimos en el country, fuera de la ciudad. Entonces me dice, doctor, ¿usted por qué no tiene un arma? ¿Y qué te hace pensar que yo no tengo un arma? Le digo. Y le digo, no, pues yo lo conozco a usted no tiene arma. No, no tengo arma. ¿Y qué pasa si alguien entra en la casa? Y dice, pues le daré la bienvenida. Bromeando con ella, ¿no? La que me preguntó. Y me dice, tiene que tener un arma, doctor, porque hay mucha gente mala y si alguien viene a querer matarlo, usted le dispara simplemente. Yo le digo, ¿tú crees que Dios es omnipotente? Sí. ¿Tú crees que Dios es omnisapiente, que sabe todo? Sí. ¿Tú crees que alguien va a morir en el mundo y Dios va a decir, uy, no lo cuidé, se me pasó? ¿Tú crees que Dios va a decir eso? Me dice, no. Entonces, si alguien entra a mi casa con la intención de matarme y me mata, Dios lo permite. ¿Por qué yo voy a luchar eso? Pero eso no significa que yo no tengo las precauciones de no cuidarme, ¿verdad? Mi casa tiene seguridad, tiene todo eso. Hay que tomar precauciones, existe la policía en la cual nosotros podemos confiar, depende del estado en el cual vive ahora realmente, pero saliendo del tema, Dios está en control de todo. El trimestre pasado estudiamos Salmos, y uno de los salmos, una de las lecciones, creo que la lección 7, donde dice que Dios es soberano. ¿Y soberano qué significa? Que Él hace y deshace lo que a Él le conviene, lo que a Él le place. Y cuando Él dice lo que a Él le conviene, lo que a Él le place, no desde el punto de ser humano caprichoso, no, porque todo lo que hace es por amor, por beneficio del hombre. Esta semana estudiamos la diabetes, estudiamos de dónde vienen los alimentos. Estudiamos el experimento de Willow Experiment. No sé si ustedes han escuchado. Básicamente, una persona, allá por los 1600, un doctor de Bruselas. ¿Dónde queda Bruselas? En Bélgica, ¿verdad? Por los 1800 puso una planta, un arbolito pequeño de 5 libras, en un terreno, en un pote de tierra de 200 libras. Y lo regaba. Al cabo de 5 años, ese árbol pesaba 169 libras. 169 libras. Él solamente había hecho agua. Había ganado 164 libras. Después pesó la tierra y la tierra pesaba 200 libras. La pregunta que les hago es, ¿de dónde salió? No, ¿de dónde salió? Del carbón del aire, solamente el carbón. Los nutrientes, ¿qué nutrientes? Él está cerca de eso, está cerca. Dios hace comida de la nada, en un término figurativo. ¿Por qué razón? El carbono, que es el menos del 0.4%, de la cual nosotros respiramos,
Ese carbono se mezcla con los rayos solares. ¿Lo ven? ¿El rayo solares? No. ¿Ven el carbono? No. El agua sí. El agua lo ven y se riega la tierra. ¿Y qué pasa? El árbol comienza a crecer. Pero dentro de esto se forma un proceso. ¿Cómo se llama los que asistieron? ¿Cómo se llama ese proceso? Fotosíntesis. Ese proceso hace que la planta produzca ¿qué? Fruto. No solamente fruto, ¿qué más produce? Hojas. ¿Qué más produce? El tronco del árbol, las flores. Todo eso producido a través de la fotosíntesis. El CO2 que no lo vemos, los rayos solares y el agua. ¿Y qué frutas y qué variedad de poder de la semilla? Dios puso eso para beneficio del hombre. Lo maravilloso y lo prodigioso y lo milagroso que es Dios al darnos de comer. Y yo me asombro y alabo y honro el nombre de Dios por eso. Sigamos. Entonces, para nosotros poder entender el poder del apetito, tenemos que entender la primera tentación. Esa tentación, la primera, dice 1 Juan 2:16, la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne. ¿Cuántas personas han pasado hambre? Mucha hambre. ¿Verdad? Y cuando una persona tiene mucha hambre, mencioné esta semana, en los estudios que hacen, cuando una persona tiene mucha hambre, lo primero que hace, va y compra un brócoli, ¿verdad? Compra una zanahoria. Compra una sopa de lentejas. No, ¿qué es lo que hace? Va a McDonald's, va a Burger King, va a Taco y se compra una hamburguesa con una soda y unas papas y se satisface. Y mató lo que lo estaba matando. El estudio revela a través de fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, resonancia magnética funcional, revela de que las personas cuando tienen mucha hambre eligen las comidas de más alta caloría, las que no son saludables para nuestro cuerpo. Entonces, Jesús había pasado 40 días y 40 noches en comunicación con su Padre y Satanás se presenta. ¿Verdad? Tenemos que entender esa tentación porque esa tentación se aplica a nuestras vidas todos los días. Todos los días. No solamente está en satisfacer el apetito, está en satisfacer otras urgencias que tenemos en el trabajo, el deporte, incluso el mismo dormir, el sexo, cualquier cosa, son apetitos de la carne. Jesús invitó a la tentación, no invitó a la tentación. Si yo, por ejemplo, hay una película que el Hope Channel está promocionando, que se llama, ¿cómo se llama la película de Hope Channel? Que se estrena este abril 18 creo que es. The Hopeful, el esperanzador, traduciéndolo. Es una película que relata los orígenes no de la iglesia adventista, sino del movimiento militarista. Y dice ahí, en algunos cines se va a ver. Entonces yo les pregunto, si Dios dice, a la sierva de Dios menciona que no debemos acudir a esos lugares, ¿vale la pena ir por ver algo bueno? ¿Cuánto vieron La Pasión de Cristo? En el cine. ¿Verdad? Yo fui uno de ellos. Entonces, y algunos cuando levantaron son mentirosos o no. O lo vieron cuando salió en DVD. Pero bueno, el asunto está en que nosotros nunca debemos bajar el nivel de la verdad. Siempre debemos subir nosotros al nivel de la verdad. Porque si rebajamos el nivel de la verdad, lo estamos anulando la verdad y estamos dando el poder a Satanás. Y eso definitivamente no es saludable. Para Jesús, que era sin pecado, ¿cómo pudo ser tentado? Porque Jesús era sin pecado, fue sin pecado, es sin pecado y será sin pecado. ¿Cómo pudo ser tentado? La tentación de Jesús no vino de adentro. La tentación de Jesús, para Jesús, tuvo que venir de afuera. A Jesús, Satanás no lo tentó en la mente y le puso pensamientos de su pasado, pensamientos de su presente, de los pecados que había hecho. No. Jesús era un ser puro, inmaculado. La tentación tuvo que venir de afuera. Y cuando nosotros estamos más débiles, cuando nosotros estamos en una situación desesperada,
en una situación en la cual hemos perdido el trabajo, cualquier situación en la cual nosotros estamos down, como dice en inglés, Satanás nos ataca ahí. ¿Por qué razón? Porque nuestro sistema de defensa está bajo. Y esta es la oportunidad más clara para Satanás para hacernos caer, y es cuando más caemos. Dice la sierva de Dios: el poder dominador del apetito depravado y el ignominioso pecado de complacerlo solo puede entenderse por la longitud del ayuno que nuestro Salvador soportó para poder quebrantar su poder. Es la tentación de Jesús comparada con la tentación de Adán y Eva, que fueron seres sin pecados también hasta el momento que cayeron. ¿Adán y Eva estaban juntos o no? Pero tenían la compañía de uno y otro. Pero en ese momento Eva se separó. ¿Jesús estaba solo o tenía compañeros? Estaba solo. ¿Dónde estaba Adán y Eva cuando pecaron? En lo más maravilloso que existió en la tierra, ha existido en la tierra. Lo único que lo puede sobrepasar es cuando la nueva Jerusalén y la nueva tierra sea creada, lo único. Pero el Edén fue lo más maravilloso que Dios hizo, una vivienda especial para Adán y Eva. Y no tenía techo. No tenía aire acondicionado. No tenía heater. Pero esa es la condición en la que Dios nos creó para vivir nosotros en el campo, ¿verdad? Adán y Eva vivían en un lugar perfecto. ¿Dónde estaba Jesús cuando fue tentado? En el desierto. Casi no había vida. Casi no había vida. Ellos tenían la compañera de unos y otros. Perdón, Adán y Eva tenían la compañía. Adán y Eva habían pasado hambre cuando fueron tentados. Estaban satisfechos, bien comidos. Jesús había pasado 40 días y 40 noches. Y sin embargo, Adán y Eva pecaron, cayeron. Y Jesús no cayó. Adán y Eva trajeron miseria, destrucción, dolor, engaño, muerte como resultado final del pecado. Y Jesús trajo vida. Vida para toda persona que cree en Él. La primera acertación que que puso Satanás en la mente de Jesús fue: si eres hijo de Dios. ¿Cómo ustedes se imaginan al Hijo de Dios, del Creador? ¿Cómo se imaginarían un Hijo de Dios? Un ser bello, perfecto, hermoso. ¿Verdad? ¿Y cómo estaba en ese momento Jesús? Estaba demasiado calavérico. Parecía que la muerte había pasado por él por 40 días y 40 noches. Quería poner en duda lo que en Génesis 3.1 Satanás dijo a Adán y Eva. ¿Qué dijo en Génesis 3.1? ¿Qué más? Dios ha dicho: de todo árbol no podrás comer. Y Eva dijo: no, eso no dijo. Cayó. Puso la mente en la duda de Jesús: si eres hijo de Dios. ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Quería que entrara en una disertación con Jesús. Jesús dijo: no, yo soy el Hijo de Dios, acabo de escuchar que mi Padre me dijo. Nunca entremos en discusión con Satanás. Hay un hermano que me dice que está en el Estudio de Profecía y le pedí que me pidiera la cita, pero no la he podido encontrar porque lee y las cosas se le van. Pero dice que cuando una persona está discutiendo con otra persona y de repente la persona comienza a levantar la voz y comienza a gritar, dice que en ese momento la otra persona debe callar y separarse, porque en ese momento un demonio tomó posesión de esa persona y usted está luchando con un demonio y usted debe separarse porque va a perder. Yo digo: wow, eso es bien interesante. Apliquemos nuestra vida en discusiones. Si usted ve eso, sepárese. En callado, dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en la otra persona. Y así es la única manera como podemos tener éxito. Entonces, si eres hijo de Dios, puso esa duda en la mente de Jesús. Esa duda también la pone dudemos de la palabra de Dios. El objetivo de Satanás era que Jesús dudara de la palabra de Dios, como hizo caer a Adán y Eva.
que dudara de la palabra de Dios. Como nosotros caemos, dudamos de la palabra de Dios. Dios ha dicho que no os unáis en yugo desigual. Ah, no, pero él es tan guapo, ella es tan bonita, ella es cristiana. Y ponemos excusas, ¿verdad? Ponemos excusas y vamos por caminos equivocados. Dios ha dicho que no toméis alcohol. Dios ha dicho que cuidemos nuestro cuerpo, que practiquemos los 8 remedios naturales. Pero tengo mucho que hacer. Ponemos en duda la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos en duda la palabra de Dios, es necesario que enfoquemos nuestra mente, porque es la única manera. Si no controlamos nuestro apetito, ¿por qué razón Jesús triunfó en la primera tentación? ¿Por qué razón hubo una primera tentación? Y esa primera tentación fue la concupiscencia de la carne, el mal deseo de la carne. ¿Por qué razón fue? Porque Adán y Eva cayó en eso y nos maldijo a todos nosotros a través de ese pecado. No hay ninguna persona justa y no hay ninguna persona que pueda controlar ese apetito. No diga que yo no como lo que tú comes. Yo me guardo. No hay persona que no se proteja de esto. Si no, todos nosotros, si estuviéramos siguiendo todos los 8 remedios naturales, todos nosotros, absolutamente todos, tuviéramos el rostro de Daniel y la inteligencia de Daniel. ¿Lo tenemos? No. ¿Por qué razón? Porque no estamos siguiendo los consejos de la Biblia y del Espíritu de profecía. Jamás podremos servir a 2 señores. Si nosotros servimos al apetito, nosotros damos una puerta abierta a Satanás, y aquella persona que deja una puerta abierta a Satanás jamás va a servir a Jesús. Podrá venir a la iglesia, podrá dar su diezmo, podrá ser pastor incluso, podrá hacer lo que usted quiera, pero jamás va a servir a Dios, porque tiene una puerta abierta a través del apetito. Y el apetito implica muchas cosas, no solamente el comer. La temperancia implica muchas cosas, no solamente el comer. Por eso dice Colosenses 3:2, dice, poner las cosas primero en las cosas de arriba. Y Dios nos ha dado el ejemplo de cómo tener una buena salud. Dios alimentó al pueblo de Israel a través de ¿qué? A través del maná, ¿verdad? ¿Qué era el maná? Salmo dice que era el maná. Pan del cielo. ¿Pero qué era el maná? ¿Cómo se describe en la tierra? El pan del cielo, comida de ángeles. La sierva de Dios dice eso. ¿Pero cómo lo describe el Salmo? Es trigo celestial. O sea, yo imagino ese trigo, no es trigo el blanco que tenemos ahora con el cual hacemos los panes. No, era un trigo especial que tenía la proporción especial de carbohidratos, la proporción ideal de proteínas y la proporción ideal de grasas. Y el pueblo, no había ni un enfermo, ni un muerto durante esos 40 años, a menos que hayan caído bajo la maldición de Dios, que 40 años y ustedes morirán en el desierto. Si era por eso, ellos no morían por enfermedades crónicas que tenemos ahora. No morían de diabetes, no morían de presión alta, no morían de osteoartritis. Moisés, yo no puedo subir esa montaña, las rodillas me duelen. No había eso. Existe ahora, porque estamos comiendo mal. Estamos comiendo mal. Luego la siguiente dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Estuvo malo eso? ¿Tenía hambre Jesús? La petición parecía benevolente, quería comer. Parecía inocente, quería comer, él tenía hambre. No había nada en satisfacer el hambre en ese momento, porque Dios mismo en la oración, Jesús dice, damos gracias por el pan, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. ¿Dónde estuvo el error? Di que si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y algunos comentaristas dicen que las piedras allá por el desierto, por el río Jordán, tenían forma de pan que podía engañar a la vista. No lo sé, eso nunca estaba ahí, no lo puedo comprobar. Pero el remedio era bien fácil para Jesús. ¿Por qué era bien fácil para Jesús? Porque Él podía hacerlo. Él podía hacerlo, Él el creador. Él podía decir y las cosas se hacían. Él mandó a existir este mundo y este mundo existió. Mandó que la tierra produzca árboles de todo fruto y semilla y así fue. Su palabra es vida, su palabra es existencia, trae de la nada cosas que existen ahora. Ese es el Dios a quien servimos. Pero las objeciones aparentemente no había alguna, excepto el enemigo
sabía que si nosotros no negamos a nuestro sentido lo que Jesús dice, la Biblia dice que no, estamos abriendo la mente a Satanás. Y cuando abre la mente a Satanás, Satanás no trae un demonio, trae legiones de demonios. Y perdimos control. ¿Ustedes creen que el padre no quería que su hijo comiera? Claro que sí. Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, pero había un tiempo para que el Hijo de Dios comiera. Porque una vez terminó la tentación, ¿qué pasó después? Vinieron ángeles de Dios, ¿verdad? ¿Qué contestó Jesús? ¿Qué contestó Jesús? Escrito está. Déjame poner esto acá que lo acabo de mover. No solo de pan vivirá el hombre. ¿El Señor conocía la Biblia o no conocía la Biblia? Él siempre citaba la Biblia. ¿No habéis leído? ¿No habéis escuchado? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Se acuerdan de la frase de Jesús que decía? Cuando decía a los fariseos. Él siempre leía la Biblia. Por eso eligió a María, la madre de Jesús. Porque María fue como dos mujeres en la Biblia muy destacadas que hicieron fueron una bendición para el mundo hasta ahora. Me refiero a la madre de Moisés, Jocabed, y la madre de Samuel, Ana. Esas dos mujeres criaron a sus hijos, y aún así dice Jehová, por 12 años. Ana fue mucho menos, por 4 años nada más creo que fue. Y esos hombres soportaron todo tipo de tentación y fueron fieles, fueron columnas no de madera, sino de hierro, de acero, que no se doblegaba ante nada. Cuando Jesús dijo, escrito está, Él estaba demostrando que es mejor obedecer la palabra de Dios antes que hacer un milagro y satisfacer las necesidades temporales. Es necesario creer lo que Dios dice antes que cualquier cosa, porque si nosotros ponemos nuestro apetito por encima de una así de Jehová, ¿qué pecado estamos cometiendo? ¿Qué mandamiento estamos violando? El primero, ¿verdad? No tendrá Dios ajeno delante de mí. Y una vez escuché a un pastor que dice, aquella persona que dice, mi esposa o mi esposo no podía vivir sin él, me satisface, me llena, están cometiendo violando el primer mandamiento. Porque la única persona en el universo que llena a un ser humano es Cristo. No es su pareja, Dios le dio, pero Cristo es la única persona que satisface al ser humano. Pues eso es otro tema. Entonces la lección de esa tentación son 3. Jesús venció donde Adán falló y así nos compró, nos redimió. ¿Y cómo se completó eso? En la muerte en la cruz. Nos dejó un ejemplo para el cual seguir. El ejemplo es no solamente que Él venció con la ayuda del Padre, sino también Él venció con un escrito está. O sea, la palabra de Dios tenemos que usarla en nuestra lucha con el enemigo. Y la ley también del alimento físico, el pan material, no depende de nosotros, sino de la voluntad divina. Y Él es capaz de sostenernos con pan o sin pan. ¿Qué pruebas en la Biblia hay ejemplo de esto? ¿Cuáles son? ¿En la Biblia hay ejemplo de que Dios te puede mantener sin pan? ¿Sí o no? ¿Dónde está eso? Elías y Moisés. 2 veces alimentó el ángel a Elías y eso duró por 40 días y por 40 noches. Traten de comer dos veces en un día y vayan y caminen 40 días y 40 noches. No resistan. Dios te mantiene sin agua y sin pan por 40 días y por 40 noches. Moisés 3 veces subió al monte por 40 días y 40 noches. Ustedes se imaginan a Moisés diciendo, Señor, Tito, tengo hambre, déjame comer un poquito. ¿No? O Señor, un momentito voy al baño, tengo necesidades que hacer. No. Dios es el creador de esta maquinaria bella. Y Dios es capaz de sostenerte con pan o sin pan, con agua o sin agua. Yo sospecho de que en los últimos días esa va a ser la manera como Dios nos va a sostener. Porque Él es el creador. No nos olvidemos de eso. Él es nuestro hacedor. Y como Él es nuestro hacedor, Él es soberano y Él puede hacer y deshacer con nosotros de acuerdo a su voluntad para el beneficio de nosotros. Porque al fin y al cabo, lo que Dios quiere sobre todas las cosas en el universo, ¿qué es lo que quiere? Salvarnos. Llevarnos a vivir con Él. Eso es lo que Dios quiere. No nos opongamos a eso.
Sigamos. Yo soy un poco nuevo con trayendo la historia a nuestra vida, cómo nosotros podemos ser vencedores como lo Cristo lo fue. ¿Cómo lo fue? Porque si nosotros no vencemos el apetito, no hay crecimiento espiritual. Y si no hay crecimiento espiritual, no hay victorias. Y si no hay victorias, hay derrotas. Y si hay derrotas, nos van a decir, aparte de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Verdad? Entonces tenemos que depender de Cristo en nuestras luchas diarias. No hay justo ni aun uno. Cada persona tiene una adicción. Y muchas personas tienen más de una adicción. No importa cuál sea. Llámese su esposo o su esposa, llámese su trabajo, cualquier cosa que sea. Que usted esté dependiendo de eso o calmando su ansiedad con eso. Dios lo puede quitar. Yo soy testigo de eso. Yo lo he vivido. Yo crecí en un ambiente totalmente disfuncional, al igual que muchos de ustedes. Y crecí teniendo hábitos que no estoy orgulloso de eso. Y Dios cada día me va librando poco a poco. Poco a poco. Es la misma lucha que ustedes tienen. Yo no soy diferente de ustedes, ni ustedes son diferentes de mí. Yo no puedo decir su pecado es peor y el mío es peor. Dios sabe la lucha que tenemos y Él nos puede juzgar. Por favor, entendamos esto, que Dios nos quiere salvar. Y como nos quiere salvar, Él va a hacer todo lo posible para que nosotros nos salvemos. Y el tema del apetito, estudien en casa, repasen en casa, estudien el espíritu de profecía. Si no controlamos el apetito, al decir el apetito me refiero a las concupiscencias, los deseos de la carne. No solamente se refiere a la comida es la más importante, porque ahí cayó Adán y ahí triunfó Jesús. No vamos a tener entrada en el cielo. Así de importante es. Cuando nosotros elegimos lo correcto, el Espíritu de Dios nos lleva pasito a pasito a la victoria. ¿Cómo se llama ese camino? Santificación, ¿verdad? Santificación. Voy a leer ahora citas del Espíritu de Profecía en los 5 o 10 minutos que me quedan. Muy interesantes. Escuchen, por favor. Dice, debemos abstenernos de toda práctica que pudiera embotar la conciencia o estimular la tentación. No debemos abrir puerta alguna que dé a Satanás acceso a la mente de un ser humano formado a la imagen de Dios. La abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones bajo el dominio de las facultades superiores, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente del ser entero. ¿Cuánto les gusta el dulce? Sí, no tengan miedo, yo soy uno de ellos. ¿Por qué razón les gusta el dulce? ¿A cuánto les gusta la sal? La mayoría de la sal. A mí me gusta el dulce. Yo crecí al lado de una Chocolate Factory, ¿cómo se llama esto? Una fábrica de chocolate. Donofrio, allá en Perú. A mí me gusta el dulce. Yo pienso que viene de mami, porque a mami le encanta el dulce también. Pero Dios, ¿cómo es Dios lo simpático? A mi antigua pareja le gustaba la sal y a mí me gustaba el dulce. Y así éramos dulce y amargo, dulce y salado. Cuando a nosotros nos gusta algo y nosotros dejamos lo que es saludable para comer lo que nos gusta, estamos cayendo bajo el poder del apetito. El dulce es mucho más poderoso. ¿Por qué razón es mucho más? Y quizás la sal también. ¿Dónde radica todo eso? En nuestro cerebro. Lo dijimos esta semana. En el cerebro, es una adicción. Yo tengo un conocido mío, actualmente tengo 2 conocidos, que van al restaurante, piden la comida y echan la sal, sin probarlo. Le echan la sal. Tú dices una de ellas, de 3 personas ya. Le echan la sal sin probarlo, y después lo comienzan a comer. No conocí a una persona que le den un jugo y le echen miel o azúcar y después lo toman. No he conocido a una persona así. Debe haber, seguro, no lo sé. Pero eso tiene mucho que ver con nuestro cerebro, con la vía de gratificación a través de dopamina. La dopamina es la hormona neurotransmisor que nos hace sentir bien, nos relaja, nos satisface. Cuando comemos,
nos sentimos satisfechos. Cuando trabajamos, hacemos un buen trabajo, nos sentimos satisfechos. La dopamina se segrega. Cuando alguien se inyecta metanfetamina en las venas, o cocaína o heroína, los niveles de anfetamina son muchísimos, 10 o 20, mucho más. Por eso el cerebro se fríe literalmente con esas drogas. Porque es tan estimulante que no hay nada natural que pueda alcanzar esos niveles de estimulación de dopamina. Por eso la persona se autodestruye. Dice, nadie puede actuar como le agrade en relación al régimen alimenticio. Es imposible, dice, escuchen, es imposible que los que gratifican el apetito alcancen la perfección cristiana. Y si no alcanzamos la perfección cristiana, Jesús dijo, ¿verdad? Sé perfecto como nuestro Padre en los tantos cielos, sé perfecto. Vencer el deseo de gratificar el apetito y si hacéis esto, vuestras pasiones serán controladas con facilidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nosotros tenemos solamente un pecado o tenemos muchos pecados? ¿Pecamos en una área o pecamos en muchas áreas? Muchas áreas, ¿verdad? Muchas áreas, infinidad de áreas pecamos. Pero si nosotros, con la ayuda de Dios, controlamos el apetito, ¿nos estás diciendo? ¿Cómo va a ser la lucha con las otras áreas? Dice que va a ser mucho más fácil. Dice, mucho más fácil. Dice, si hacéis esto, vencer el deseo de gratificar el apetito, vuestras pasiones serán controladas con facilidad. Eso está en el Ministerio Médico, página 393. Si alguien quiere buscarlo. La intemperancia comienza en nuestras mesas por el consumo de alimentos malsanos. Después de un tiempo, mire cómo va la trayectoria. Después de un tiempo, por la complacencia continua de esos alimentos malsanos del apetito, los órganos digestivos se debilitan. Y el alimento ingerido no satisface. Queremos más. Y cuando queremos más, queremos algo más estimulante. Entonces vamos a la tendencia al café, al té o cualquier otra cosa que haga daño. Bajo esta influencia de estos venenos, el sistema nervioso se excita. Y en algunos casos parece vigorizado, parece excitado momentáneamente. Y la imaginación parece más viva, parece que trabajamos mejor. El hecho que estos estimulantes producen resultados pasajeros tan agradables, muchos piensan que lo necesitan y lo siguen consumiendo. Pero siempre hay una reacción. El sistema nervioso, habiendo sido estimulado indebidamente, obtuvo refuerza de la reserva para su empleo inmediato. ¿Qué significa? Nosotros, cuando nacemos, Dios nos da una cuenta bancaria. No con millones de dólares, nos da con mucho más rico eso. ¿Qué nos da esa cuenta bancaria? Salud. Hay un nivel de salud, una cantidad de energía. ¿Por qué les digo esto? Porque la cuenta bancaria de los que recién fueron creados, Adán y Eva, y la primera generación, era tan abundante que duraron 1000 años. La cuenta bancaria de energía que Dios nos ha dado ha ido disminuyendo con el transcurso de los años. Y mucho tiene que ver la carne en ese aspecto. Ha ido disminuyendo. Ahora tenemos 80 años, 90 años, 100 años, solo mucho. Uno que otro pasa por ahí, hace la excepción. Entonces, cuando esa persona, nosotros comenzamos a estimular, cuando somos jóvenes, estimulamos el apetito, estimulamos el sistema nervioso, estamos sacando ahorros de cuando tengamos 40, 50 años, 60 años. Entonces, cuando llegamos a esa edad, ya no hay energía para poder luchar eso. Y morimos jóvenes. Eso es lo que quiere decir traduciendo esto. En la misma proporción en que estos estimulantes vigoricen temporalmente el organismo, se producirá una pérdida de fuerza de los órganos excitados después que el estímulo pasa. El apetito se acostumbra a desear algo más fuerte, lo cual tenderá a aumentar la sensación agradable. Lo mismo sucede con las personas que toman narcóticos. ¿Alguien que toma narcóticos acá para el dolor crónico? ¿Alguien adventista? ¿No? Ok, pues lo felicito. Lo mismo sucede en las personas que toman narcóticos para el dolor. La dosis que les da puede estar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, no sabemos. Pero llega un momento que deja de funcionar. Tiene que subir la dosis. En el término médico se llama eso tolerancia. Cuanto más se complazca el apetito, tanto más frecuentes serán sus demandas y más difícil dominarlo. Si más cedemos, más difícil dominarlo. Cuanto más se debilite el organismo y menos pueda pasarlo sin estimulantes antinaturales, tanto más aumentará la pasión por estas cosas, hasta que la voluntad quede avasallada y no tenga ya fuerzas. ¿Qué significa eso? Que al final vamos a salir vencidos. Cristo sabía que al fin de llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra donde el hombre había caído. Y Diego dice, Ministerio Médico, página
373 dice que ninguno de vuestros ministros dé mal ejemplo por consumir carne, que ellos y sus familias vivan a la altura de la luz de la reforma pro salud. Mediante un milagro misericordioso, los alimentó con pan del cielo. El alimento que les proveyó era de tal naturaleza que promovía la fuerza tanto física como mental y moral. Dios nos ha dado facultades mentales y físicas que es el deber de todos conservar en las mejores condiciones. ¿Por qué es nuestro deber seguir los 8 también naturales? Para conservar nuestra física, nuestra fuerza mental. ¿Por qué razón? Porque así damos a nuestro Dios, damos un servicio mejor, un servicio entero, un servicio completo. Si algunos debilitan sus facultades mediante la indulgencia del apetito, disminuyen su capacidad de influencia haciéndolo imperfectos. Todos los tesoros del mundo se unen en la insignificancia comparados con el valor de las facultades mentales y morales. Lo que mejor tenemos el ser humano, lo pregunté el día miércoles, ¿qué es lo que mejor Dios nos puede dar? ¿Una buena casa? ¿Un buen trabajo? ¿Una buena esposa? ¿Un buen esposo? ¿Qué es lo que mejor le puede dar? Una buena salud. ¿Por qué razón? Con buena salud, ¿qué es lo que se logra? Todo, absolutamente todo. No hay nada que no podamos alcanzar si tenemos buena salud. ¿Verdad? Dice, si queremos discernir las obligaciones de la ley de Dios proclamada en el Sinaí, debemos trabajar en armonía con las leyes naturales. La satisfacción de los deseos carnales en el comer está en la pugna con la salud y la paz. Dice, la intemperancia está en base de todos los males morales conocidos del hombre. Cristo comenzó la obra de redención en el mismo lugar donde comenzó la ruina. Por cerca de 6 semanas soportó las agonías del hambre, conoció el poder del apetito sobre el hombre y en beneficio de nosotros soportó la prueba más dura en este punto y él venció. Hay que subyugar y dominar los apetitos y las pasiones para que los nervios puedan estar en calma y el cerebro esté en condiciones de percibir claramente el poder. Esto se puede hablar por medio de la gracia divina. Si nosotros dominamos nuestras pasiones y apetitos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en el trabajo? En el trabajo todo el mundo está estresado. No importa el trabajo que usted tenga, siempre hay estrés. ¿Por qué razón? Porque hay un jefe que le pide más de lo que usted pueda dar. No importa el trabajo donde usted dé. No importa cuán sencillo o cuán complejo este sea. Siempre hay alguien superior de usted, arriba de usted, que va a querer que usted dé más. Y eso trae estrés. Aumenta los niveles de cortisol, aumenta los niveles de epinefrina, norepinefrina en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo comienza a aumentar la presión, comienza a aumentar el pulso. Comenzamos a caminar, a respirar más rápido. Nuestro nivel de saturación tal vez disminuye un poco. No lo suficiente para casarnos en el hospital, pero disminuye un poco. Entonces, ese estrés disminuye a un mínimo si nosotros controlamos nuestro apetito y nuestras pasiones. En otras palabras, nos capacita para ser más tolerantes al estrés. Yo lo descubrí eso ahora en el estudio. Lo venía preparando ya esto como unas 2 semanas. Cómo Dios ha hecho provisión para nosotros seres humanos, que no importa la situación estresante que tengamos, Dios ha hecho provisión si nosotros seguimos sus consejos. No se debería comer entre horas, o a lo menos debieran pasar 5 entre las comidas. 5 a 6 horas, dice en otra parte. 3 comidas diarias a veces es suficiente. Y si es mejores, 2 comidas. Pero algunas personas no lo pueden tolerar. 3 comidas es suficiente y la comida de la noche, la tarde debe ser ligera. Cada cual debe estudiarse cuidadosamente su organismo para saber cómo tratarlo, porque lo que funciona para mí no puede funcionar para mi hermana, no puede funcionar para mi hermano. No, estudiemos nuestro cuerpo cómo funciona y démoslo lo que lo necesita. Si mi cuerpo funciona con 2 comidas, suficiente. Si funciona con 3 comidas, démoslo 3 comidas. Pero no nos moramos de hambre porque dice el hermano Pedro dijo que 2 comidas son suficientes. No dije eso. Digo, estudiemos nuestro cuerpo y denle lo que nuestro cuerpo necesita. Cuando se le invita a comer, dice, descarte la gran variedad de alimentos que sus anfitriones ponen ante usted. Eso es bien interesante para los que tenemos potluck, ¿verdad? ¿Cuántas comidas traemos en un potluck? Como 10 comidas, ¿verdad? Y nosotros queremos probarlo de todo un poco muchas veces. Este es lo último. Dice, pensamos que nosotros no necesitamos perdón, que no necesitamos salvación. Vemos en la noticia a alguien que mata a otra persona y pensamos que esa persona está lejos de Dios. Pero no nos examinamos a nosotros mismos. Pensamos que la persona que está allá es más pecadora que uno porque uno comete ese pecado. Cuando hacemos eso, estamos cayendo en Lucas 18:9.
en que dice, cuando antes de leamos 18:9. Lucas 18:9. Antes de relatar la parábola del fariseo, dice, y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban los otros. O sea, no es solamente de que yo no cometo ese pecado que tú estás cometiendo, no. Menosprecio a esa persona que comete ese pecado. Lo miro a menos, lo pongo bajo mis pies. Eso es del diablo, es satánico. Cuando Jesús se acercó a la mujer que había pecado, la habían pescado, la habían agarrado en pecado. Vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Eso es lo que tiene Dios para nosotros. No juzguemos, solamente Dios es el único capaz de juzgar. Estamos bajo la influencia de este mundo. El mundo se opone a Dios. Estamos bajo la influencia del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo se opone a Dios. Mi carne, mi mente, mi cuerpo quiere servir al mal, ¿sí o no? Escuchen, mi cuerpo, mi carne y mi mente quieren servir al mal, ¿sí o no? Sí, porque si Jesús no se hubiera interpuesto entre Dios y el hombre cuando el hombre pecó, la sierva de Dios dice que el hombre se hubiera unido con Satanás para poner un fuerte rebelión contra el cielo. Así de malo y perverso somos. Pero en Cristo es nuestra única esperanza. La única esperanza es la gracia y misericordia de Dios. Si el hombre podría vencer esta tentación del apetito, y Dios nos dio el ejemplo cómo hacerlo, con un escrito está. Tenemos que poner cuchillo en esta garganta. Si el hombre puede vencer esto, en cualquier otro punto, el hombre puede triunfar por la gracia de Dios. De pie, por favor. Cristo, nombre dulce para mí. Cristo, escucha siempre mi oración. Oh Cristo, tú me levantas y caí, es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, alabarte es mi placer. Cristo, primero y último eres tú. Oh Cristo, por mí moriste en la cruz, es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres Rey que volverá. Cristo, necesitamos tu amor. Oh Cristo, a ti cantamos con fervor, es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Antes que Pedro ore, me están pidiendo que recuerde el seminario de esta tarde, Padres con sus niños, cómo vencer la ansiedad, 4 de la tarde. Después de terminar de orar, por favor nos quedamos ahí hasta que toquen el piano y salga yo primero y después los diáconos dirigen la salida. Querido Padre que moras en los cielos, agradecidos estamos por tu santo nombre, por el plan hermoso que hiciste para nosotros.
Hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Las decisiones que hagamos día tras día, momento tras momento, va a ser la diferencia cuando elegimos a ti y a tu Santo Hijo que mora en nuestros corazones. Pedimos salud, pedimos sanidad, pero más que todas las cosas, Señor, pedimos perdón por nuestras faltas, porque somos imperfectos. Pedimos que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado y nos guíe en el camino hacia la salvación. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Agua de vida que encontré, fuente de eterna salvación, agua que siempre me saciará, pues Jesús me renovará. Luego de tribular con fe, culto de gloria al Creador, reconsagramos el corazón